Mis queridos alumnos, muy buenos días. Los saluda una vez más el profesor Miguel. Vamos a realizar nuestras clases de aritmética. El tema de hoy es operaciones con números naturales. La primera operación que vamos a aprender hoy día es la adición. Hoy día no es que vamos a aprender a sumar, sino que lo que van a aprender el día de hoy son las propiedades. ¿Qué propiedades se encuentran dentro de este tema de adición? Por ejemplo, la adición en los números naturales consiste en añadir dos o más números a un número dado para obtener un resultado llamado suma, ¿no? La adición significa suma, ¿no? Lo conocemos en la vida cotidiana como una suma, pero la adición es el nombre de la operación. El resultado de operar una adición se llama suma. Entonces, la adición en los números naturales, ¿en qué consiste? En añadir dos o más números a un número que ya tienes, a un número dado. Y el resultado se va a llamar suma. Entonces, la adición se representa, ya saben ustedes, por este símbolo que significa más, ¿no? Se lee más. ¿Qué términos intervienen en la adición? En la adición intervienen, por ejemplo, si yo tengo acá 1, 2, 3 y acá tengo un resultado, entonces este grupito de números, estos grupitos de números, sobre todo estos de aquí, 75 más 10 más 8, se van a llamar sumandos. Entonces los sumandos son estos términos o estos números que intervienen, que se adicionan, ¿correcto? Y el resultado de esta operación se llama suma. Entonces, toda esta operación se llama adición. ¿Qué es la adición? Es añadir dos o más números a un número dado. Por ejemplo, al 75 le estoy añadiendo 10, le estoy añadiendo después 8. Entonces, toda esta operación se llama adición. Y los que intervienen se llaman sumandos. Los números que intervienen se llaman sumandos. Pero el resultado se llama suma. ¿Correcto? Entonces, el nombre suma es el resultado de una operación. Muy bien. ¿Qué propiedades se encuentran en la adición? La primera propiedad que vamos a aprender es la propiedad de clausura. Entonces, en toda adición de números naturales, ojo que tiene que ser números naturales, los números que sirven para contar. Esos son números naturales. Cuando trabajamos con números naturales y estamos en la adición, se cumplen estas propiedades. Por ejemplo, la propiedad de clausura, que dice que en una adición de números naturales, la suma también pertenece al conjunto de los números naturales. Quiere decir que el resultado también pertenece a los naturales. ¿Qué significa esto? Si 4 es un número natural y 5 es un número natural, entonces la suma de 4 y 5 también es un número natural. ¿Cómo sería numéricamente? Por ejemplo, 4 más 5. Si 4 es un número natural y 5 es un número natural y ambos números se adicionan, el resultado es 9. Entonces, este resultado se llama suma y 9 también es un número natural. Si trabajo con dos números naturales, el resultado es otro número natural. Entonces, 9 es un número natural. Eso dice la propiedad de clausura. Veamos ahora otra propiedad, la propiedad conmutativa, que dice, en toda adición de números naturales, si se cambia el orden de los sumandos, simplemente me está hablando de orden de los sumandos. Entonces, si se cambia el orden, el resultado, que se llama suma, no varía, no cambia. Si yo cambio el orden de los sumandos, la suma no va a cambiar. ¿Cómo sería? Por ejemplo, por acá tengo 8 más 5. Ahora lo voy a cambiar, ya no voy a poner 8 más 5, acá voy a poner 5 más 8. Si yo sumo 8 más 5 y luego 5 más 8, en ambos casos voy a tener 13. 8 más 5 es 13 y 5 más 8 es 13. Entonces, si yo cambio el orden de los sumandos, no cambia la suma o no altera el resultado, no varía la suma. A eso se refiere la propiedad conmutativa. No importa el orden en que coloques los sumandos,
siempre te va a dar la misma respuesta, ¿no? Siempre vas a tener el mismo resultado. Por ejemplo, aquí también 9 más 6 y por aquí 6 más 9. 9 más 6 es 15 y 6 más 9 también es 15. Entonces he cambiado el orden y la suma sigue siendo la misma. Es decir, el resultado sigue siendo el mismo. Propiedad conmutativa. No importa el orden de los sumandos, porque la suma o el resultado no va a cambiar. La siguiente es la propiedad asociativa. Dice, en toda adición de números naturales, si agrupamos los sumandos de diferentes maneras, la suma siempre va a resultar la misma. Aquí también dice, no importa cómo lo agrupes, siempre vas a tener la misma respuesta, el mismo resultado. Veamos. Por ejemplo, tengo 4 más 8 más 2 y 8 más 4 más 2. Voy a aplicar la propiedad asociativa. Quiere decir entonces que voy a agrupar. Por ejemplo, he agrupado 8 con 2. Ahí está, 8 más 2 en un paréntesis. Y al otro lado, 8 con 4. Y el 2 lo pongo por acá. Miren, estoy asociando de diferentes maneras. Pude haber agarrado 4 con 8 o 2 con 4, no importa. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo asocio o agrupo diferentes números? Entonces voy a tener 4 más 10 y por acá voy a tener 2 más 8 más 4, 12. 2 más 12. Si yo sumo aquí voy a tener 14. Y 2 más 12 también es 14. ¿Ven? Los resultados o las sumas son las mismas. No importa qué números se agrupen entre sí, siempre va a dar el mismo resultado. Propiedad asociativa. Y veamos otra propiedad. La propiedad del elemento neutro de la adición. El 0, al 0, nosotros le vamos a llamar el elemento neutro de la adición. Entonces, ¿cuál es el elemento neutro en la suma? En la adición, el 0. ¿Correcto? Entonces, si nosotros sumamos el 0 a un número cualquiera, a un número natural, se obtiene el mismo resultado. Fíjense, si sumamos el 0 a un número natural cualquiera, se obtiene el mismo resultado. Por ejemplo, si yo sumo el 0 a un número 4, el resultado siempre va a ser 4. Se obtiene el mismo número. Entonces, si yo sumo el elemento neutro a un número natural, el resultado va a ser el mismo número natural. Entonces, el elemento neutro de la adición es el 0. Y el 0, cuando se suma con cualquier número, no va a cambiar al número. Va a seguir siendo el mismo número. Muy bien, entonces 569 más 0 sigue siendo 569. 8 más 0 es igual a 8. Entonces tenemos hasta ahí la propiedad del elemento neutro de la adición. Muy bien, estas son todas las propiedades que ustedes deben manejar cuando estemos ahora que estamos en el tema de adición. Tienen que saber cuáles son las propiedades para la adición, la propiedad de clausura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad del elemento neutro de la adición. Muy bien, chicos, eso es todo. Ahí les dejo una hojita de aplicación para que apliquen las propiedades y por favor repasen el video 1, 2 o 3 veces si en caso no han entendido. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias.